Gloria a Dios. Un aplauso fuerte para los hermanos de Facebook. Aleluya. Que Dios les bendiga. Amén. Bien. El tema de la palabra en esta tarde, voy a sentirme cómodo. De hecho, el hermano que haya hecho eso, lo he encontrado en mi amigo el Google, que me ayuda a buscar las imágenes. Pues el hermano que haya diseñado esa imagen y que la haya colgado en Google está muy bien lograda, ¿ves? Porque vamos a hablar un poquito de una de las parábolas más románticas y más bonitas de los evangelios, ¿vale? ¿Cuál es esa parábola? Es la parábola del hijo pródigo. Pero no quiero hablarle de los tres personajes fuertes, principales, que aparecen en esa parábola. Las parábolas todas tienen unos personajes, ¿vale? Y cada personaje, porque una parábola es como una ilustración que el Señor sacaba, donde hablaba de algo muy común, muy natural, pero que encerraba misterios y secretos del reino de los cielos. Entonces, en las parábolas no hay nada por casualidad. Todo tiene un significado espiritual profundo. Y en la parábola del hijo pródigo hay tres personajes centrales. Todo el mundo cuando habla de la parábola del hijo pródigo, pues se cree que está hablando simplemente de esa persona, del hijo pródigo, pero no es así. La parábola del hijo pródigo, en primer lugar, está mal llamada parábola del hijo pródigo. En lo que vemos en negrita en nuestras Biblias, por lo menos la Reina Valera, en negrita pone parábola del hijo pródigo. Eso no es Biblia, porque el original no tiene subtítulos. El original, cuando se escribieron los evangelios, ponía Evangelio de Lucas, boom, y todo corrido. Desde el capítulo 1 hasta el último capítulo no se subdividía en subtítulos. Eso lo hemos puesto los hombres para organizar un poquito y poder estudiar la escritura. Pero Jesús no le llamó la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo le llamó? Si leemos en Lucas 15, 11, adelante Matías, ahí vemos el verdadero título que le dio el Señor a la parábola. Lucas capítulo 15, verso 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Entonces, esta parábola, su verdadero título sería la parábola de un padre y sus dos hijos. Porque no es la parábola del hijo pródigo, es la parábola de un padre que tenía dos hijos. Y cada vez que se predica de esta parábola, comúnmente predicamos sobre el hijo pródigo. ¿Y quién no ha escuchado alguna vez una predicación sobre el hijo pródigo? Todos hemos escuchado muchas prédicas sobre el hijo pródigo. Pues bien, en esta tarde va a ser diferente, porque un servidor no va a predicar sobre el hijo pródigo, sino que voy a predicar sobre el hermano del hijo pródigo. Josefa, tú no te asustes si yo me voy para allá. Es que aquí hay más hermanos que a la izquierda. Entonces yo me acerco donde están los hermanos, ¿vale? No era eso. Bien, entonces en la parábola que llamamos comúnmente del hijo pródigo es la parábola de un padre que tenía dos hijos. Personaje central el padre, personaje central, no dice los nombres, el hijo joven, y personaje central el hijo mayor. Y en esta tarde yo quiero centrarme sobre el hijo mayor, el hermano del hijo pródigo. Vamos a estudiar a este personaje de esta parábola porque nos va a enseñar actitudes que se pueden dar en el corazón de un creyente. El hijo mayor de quien vamos a hablar en esta tarde puede ser una actitud. Cuidado con esa actitud. Si te mueves en el espíritu, le podríamos llamar también el espíritu del hermano del hijo pródigo. Cuidado. O si te mueves también con la actitud y el espíritu del hijo pródigo. Porque son dos personas problemáticas y hicieron mucho daño al corazón de esa familia y al corazón de ese padre. Amén. Así que
vigile bien de no parecerse ni al hijo joven, al hijo pródigo, ni al hijo mayor, sino que su mirada y su corazón esté puesto en el Padre. Aleluya. Porque qué pedazo de padre es el que hay en la parábola del hijo pródigo. Ese es el verdadero personaje central, el padre de esa familia. Entonces, por si alguno de los nuevos o de los que no son tan nuevos, pero no conocen bien la parábola, la vamos a leer entera, desde Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante. La leemos y nos centramos en esta tarde en el hijo mayor. Diga conmigo, hoy no estudiaremos el hijo pródigo, sino a su hermano, para aprender lo que no se debe de hacer. Aleluya. También dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. En el original y en otras versiones dice, dame ahora la parte de los bienes que me van a corresponder cuando tú te mueras, pero yo quiero que tú me la des en vida. Yo la quiero ahora. El padre podía haberse negado. Y punto. Pero no se negó. Muy importante el por qué no se negó. ¿Vale? No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, el hijo pródigo, se fue lejos a una provincia apartada y allí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, fuera del Señor, todo se malgasta, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue, atento a esta palabra, ¿vale? Y fue movido a misericordia. Atento porque yo quiero hacer énfasis en esta palabra en esta noche. Misericordia. Vamos a estudiar profundamente el concepto de la misericordia. Porque ahí es donde estuvo el error gravísimo, como vamos a estudiar, de esta persona, que fue un hermano con falta de misericordia. Falta de compasión por su hermano. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos, hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, ¿a qué? A regocijarse. Y aquí es donde aparece el personaje que quiero estudiar en esta noche. Y su hijo mayor, o sea, el hermano del hijo pródigo, estaba en el campo. Y cuando vino, noten esto, lo estáis leyendo ahí, ¿no? Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música, oyó danzas, oyó alegría, oyó fiesta, oyó su madre reír, oyó su padre a carcajar. Y entonces corrió dentro para darle un abrazo a su padre y a su madre. ¿Dice eso? ¿Por qué no entró? ¿Qué hizo en vez de entrar? Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. O sea, tú, en tu casa hace tiempo que no hay alegría. Escuche esto porque ya me estoy metiendo en el tema. Para ver el carácter de este joven, que no tiene su nombre en la Biblia. El hermano mayor. Hace tiempo que tu padre no sonríe. Hace tiempo que no hay música en tu casa. Hace tiempo que no hay alegría en tu casa. Y tú sabes bien por qué. Porque tu hermano abandonó el hogar y se fue a vivir perdidamente.
Y ahora tú vienes y oyes eso. ¿Cuál hubiese sido la reacción normal de un hombre con un estado de ánimo normal y bueno en su corazón? Hubiese entrado para ver qué está pasando, pero no entra. Cuidado, no entra. ¿Qué tiene? Tiene lo que yo llamo, de una manera un poquito de broma, espíritu de sospecha. No le gusta esa fiesta. No sabe lo que ha pasado. No se pierdan nada de esta parábola. No sabe lo que ha pasado, pero no le gusta. Y sospecha algo. Y en vez de entrar, cuando oye la alegría de su casa, que llevaba mucho, quizás años, cuando oye la alegría, se para y dice, no me gusta, no entro. Y llama a uno de los criados y le preguntó, ¿qué pasa ahí dentro? Cuidado con eso, ¿vale? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Ahí en la silueta se veía antes. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Yo me lo imagino así solemnemente. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, no mi hermano, este tu hijo, no se pierda nada de la actitud del corazón de este muchacho, que ha consumido tus bienes, padre, con ramera. Wow, ¿cómo sabía esto ese? ¿Cómo sabía que su hermano había estado en prostíbulo? Sabía mucho de esos lugares, porque la Biblia no dice que el hijo joven se había ido con ramera, lo supuso él. Tenía un espíritu, posiblemente, no digo que no, pero él lo daba por hecho, ¿vale? Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya. Hasta aquí la parábola del hijo pródigo. Hermano, como os digo, quiero estudiar ded en cuenta que cuando estudiamos esa parábola nos creemos que el problema había sido que no le gustó el trato, el comportamiento que su padre le dio a su hermano, porque buscó un argumento carnal y humano y carnalmente hablando, llevaba toda la razón del mundo, carnalmente hablando. Entonces, creemos que porque su padre hizo esto, él se enojó. Pero yo descubro en esta parábola que el pecado de este muchacho fue otro. Porque antes de que él supiese la reacción de su padre, ya no quiso entrar a la fiesta, como hemos leído. Vea que se le abra la palabra, vea la revelación de la palabra. Cuando él viene y escucha música, aún no sabía ni qué pasaba, ni qué había hecho su padre. Y ya no quería entrar. ¿Por qué no quería entrar? Porque sospechaba que su hermano había venido. Y acertó, su hermano había venido, pero no sabía el trato que le había dado su padre, ni la condición en la que había vuelto su hermano. Pero ya, aún sin saber nada, ya no quiso entrar. Y ya tomó una actitud fea. ¿Por qué? ¿Qué me dice ahí la palabra? La palabra me dice que el origen, porque quiero estudiar el origen, para que si hay en ti algo de esa actitud, para que si hay en mí algo de esa actitud, la traigamos a los pies de Cristo y la traigamos al altar de bronce y la quememos allí para Dios. Y que no tengamos nada que ver ni con el hijo pródigo, pero tampoco con su hermano. Porque a veces huimos del comportamiento del hijo pródigo, pero no huimos del comportamiento del hermano del hijo pródigo. Entonces, en él había una actitud fea antes de conocer el argumento. Quiero decirte con esto algo, ¿vale? Las personas que operan en la actitud del hermano del hijo pródigo,
buscan argumentos. Escuche esto bien. Buscan argumentos para justificar su comportamiento. Pero su comportamiento no tiene nada que ver con ese argumento. El argumento es usado. Este hombre tenía un problema con su hermano antes de que su padre le diese semejante comportamiento. Antes de que su padre hiciese lo que hizo. Ya tenía un problema y me lo demuestra el hecho de que ya no quiso entrar a la fiesta antes de que supiese el tema como fue. Quiero decirte con esto que cuál fue el origen del pecado, el origen de todo lo que desencadenó ese estado espiritual tan feo. ¿Por qué se levantó furioso contra su padre y contra su hermano? ¿Por qué desató de su corazón tanto pecado feo? Porque el hijo pródigo es como una hinchazón que le salió a esa familia. Es un drogadicto que se va, es un asaltador de banco que se va, es un mujeriego que se va, es un bala perdida que se va de casa, es alguien que se lleva el dinero de la casa y lo malgasta. Eso es como una hinchazón en la familia de ese joven. Pero el hermano mayor es como una podrida llaga, porque el hijo pródigo es un personaje que habla de los pecados externos, de los pecados visibles. Sin embargo, el hermano mayor nos habla de los pecados internos. Porque según este hombre era intachable. Nunca he perdido ni un día de trabajo. Y no te he desobedecido jamás. O sea, este hombre tenía un alto concepto de sí mismo. ¿Por qué? Porque las personas que operan en ese espíritu tienen una venda en sus ojos y no ven sus pecados internos, porque hay un problema de legalismo, es un legalista. Y el legalista lo que hace es buscar a los pecadores, pero para acusarlos y para condenarlos. Siempre el legalista busca argumentos para acusar y condenar. Y entonces no ve la realidad de su corazón. Pero yo te digo algo, escúcheme, a lo mejor le parece fuerte, pero le hace más daño a la obra de Dios el hermano mayor que el hermano menor. Porque el hermano menor, el pródigo, se le ve venir. Y si se tiene que ir de la iglesia, se va. Y si tiene que hacer una barbaridad, la hace y todo el mundo lo sabe. Y no lo estoy defendiendo, ese comportamiento. Pero el hermano mayor a veces está asolapado en los bancos de la iglesia. Y tiene un aspecto intachable. Y dentro es un sepulcro más creado. Porque si yo examino los pecados del hermano mayor, son más peligrosos que los pecados del joven. Y te digo más, el joven se fue, pero volvió y se salvó. El mayor nunca se fue lejos, pero se perdió estando cerca. Y la parábola termina con el hijo mayor en la puerta. Y no dice que entrara cuando su padre le rogara. Entonces, a veces no hay peor pérdida que perderse en los bancos de la iglesia. Entonces, quiero examinar detenidamente el origen del comportamiento del hermano mayor. Y el origen del comportamiento es porque cuando se fue su hermano, jamás tuvo de él misericordia. El problema de estas personas, el problema del legalismo en la iglesia, el problema del legalismo en la familia, aún el problema del legalismo en el mundo, me refiero a un cristiano cuando está tratando con mundanos, con inconversos, el legalismo lo único que nos hace es que sacamos de nuestra vida una de las cosas más preciosas que tiene el creyente, y es la misericordia. Este hombre fue un hombre falto de misericordia. Acusó en su corazón, juzgó en su corazón a su hermano y lo condenó en su corazón desde el minuto 1 que se fue de su casa. Mientras su padre lo estaba esperando, su padre derramó su misericordia desde el minuto 0, lo esperó,
De hecho, se subía a un montículo para ver si lo veía venir y estando de lejos lo vio venir porque lo estaba esperando. Porque su padre nunca cerró su misericordia sobre él. Sin embargo, el problema de su hermano fue que fue inmisericordia, sin misericordia. Y yo quiero hablarte en esta noche un poquito sobre la misericordia de Dios. La gran misericordia de Dios. Porque como ya te dije antes, el personaje central de esta parábola es el Padre. No es el Hijo que se fue, ni fue el Hijo que se quedó. Fue el Padre. Y ese Padre que vemos en esta parábola es un Padre lleno de compasión y de misericordia. Y a ese es al que debemos de imitar, al Dios de la misericordia. Y ese Dios de su misericordia infinita ha derramado sobre nosotros su misericordia para que nosotros también tengamos misericordia de los demás, tanto en el mundo como en nuestra familia, como en la iglesia. Escuche, una persona con misericordia no es combativa contra el pecado. A veces nos equivocamos y creemos que una persona misericordiosa es una persona que es negligente en cuanto a la condena del pecado. No. Una persona misericordiosa es una persona que odia el pecado con toda su fuerza y que ama la santidad con toda su fuerza. Pero por la gracia de Dios, porque la misericordia y la gracia de Dios siempre van unidas, por la gracia de Dios sabe distinguir entre pecado y pecador. La persona misericordiosa y compasiva odia el pecado, pero por la gracia de Dios es capaz de amar al pecado. El hijo mayor es un legalista, es un juez. El padre es un sacerdote. Y Dios nos llama a ser sacerdotes, no jueces. ¿Sabe cuál es la diferencia? El juez busca al pecador para acusarlo, condenarlo y acusarlo, juzgarlo y condenarlo. El sacerdote busca al pecador para buscarlo, salvarlo, perdonarlo y que sea limpio y que sea libre. Porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús y toda persona, escuche esto, toda persona que no busque el pecador, haya hecho lo que haya hecho lo que haya hecho, estemos hablando de pecadores que están en el mundo o estemos hablando de pecadores que haya en la iglesia, toda persona por cosa fea que haya hecho, mientras haya una oportunidad de arrepentimiento y de restauración, el cristiano verdadero lo busca para salvarlo en Cristo Jesús. Ese es el espíritu de Jesús. Yo no he venido a él le decían, los apóstoles lo confundían porque los apóstoles antes de madurar se parecían al hijo mayor. Y decían, Señor, que allí hay unos pecadores malísimos, no nos han hecho ni caso, hemos hecho un par de cultos, un par de campañas, nos han casi apedreado, estamos hartos, vamos a orar un poquito para que caiga del fuego del cielo y los consuma. Y dice, y yo no sé de qué espíritu sois. Vosotros sois hijos de Trueno. Trueno era un dios griego, el dios de los rayos. Vosotros parece que no sois discípulos míos, parece que sois discípulos de Trueno, porque quiere que roguemos a Dios para que en vez de sea Dios, Yahweh, sea Trueno, porque Trueno es el dios de los griegos que manda los truenos y los rayos. ¿De qué espíritu sois? El Hijo del Hombre no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, no para que condenase al mundo, no para que juzgase al mundo, sino para que lo perdonase. Y cualquier creyente que arranca la misericordia de su corazón se convierte en un juez. El juez busca al pecador para acusarlo y condenarlo. El sacerdote busca al pecador para intentar que se arrepiente, intentar salvarlo y restaurarlo. Usted tiene que hacerse esta pregunta: ¿cómo estoy operando yo? ¿Como un juez o como un sacerdote? La iglesia no es juez. Un día juzgaremos. Cuando se acabe la gracia, Dios juzgará en Cristo Jesús a los vivos y a los muertos, grandes y pequeños.
Todo hombre y mujer va a ser juzgado un día en el tribunal de Cristo. Pero eso es en el futuro. Ahora estamos en la gracia, donde condenamos con toda nuestra fuerza al pecado, pero amamos al pecado y decimos, te busco, pecador, que has hecho una cosa horrible. Has hecho una cosa fea, muy fea. Imagínese el pecado horrible, pero yo te busco para que te arrepientes y para que te salve y para que venga al conocimiento de la verdad. Ese es el espíritu del Padre de esa parábola. Entonces, ¿en qué cayó este muchacho, el hermano mayor? Cayó en la falta de misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que recibe misericordia, pero cierra la misericordia. Vamos a ver qué nos dice Lucas 15, 25 y 26. Dice así. Lucas 15, perdón, a ver, Lucas 6:36, perdón, Lucas 6:36. Sé pues que tenemos que ser misericordiosos, como también nuestro Padre es misericordioso. Efesios 4:32 dice, antes sed, mire, esta es la esencia de la misericordia, antes sed benignos. El juez no es benigno. El juez es implacable. El sacerdote misericordioso es benigno. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Mire, lo que el Señor busca de nosotros es que, mientras que estemos en la tierra, que no aceptemos el pecado nunca, que amemos la santidad de Dios, que no practiquemos pecado, que condenemos el pecado. Tenemos que condenar el pecado siempre, el pecado siempre, el pecado siempre. Al pecador nunca, al pecador buscarlo para que se arrepienta y para que sea salvo. Y para hacer eso hace falta entender que de la misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros, es la que nosotros tenemos que desatar hacia los demás. Quiero decirte algo, quiero que aprenda qué es la misericordia, que para mí es una de las palabras más bonitas del Nuevo Testamento, la misericordia de Dios. La Biblia habla de la gran misericordia de Dios. Y yo soy un apasionado de esa palabra, un apasionado de ese concepto. Mire, para estudiar el concepto de misericordia, para entender lo que es la misericordia de Dios, hay que irse al origen de qué expresión usaba un hebreo o un arameo, porque el arameo, el arán, la lengua aramea es la lengua madre del hebreo. Jesús no hablaba hebreo, hablaba arameo, porque era el lenguaje del pueblo. Los apóstoles hablaban arameo, que era el origen de la lengua madre que luego dio a luz la lengua hebrea. Y cuando un arameo o un hebreo que hablaba el arameo usaba el concepto que hoy entendemos en nuestro idioma castellano, misericordia, lo que decía es una palabra preciosa, porque yo la he estudiado, y es rajén, terminado en M, rajén. Diga esa palabra, rajén. Y yo quiero que la tomes en tu espíritu, para que cuando tú necesites rajén de Dios, si quieres, se la puede pedir en hebreo, se la puede pedir en griego, se la puede pedir en inglés, se la puede pedir en castellano, se la puede pedir como tú quieras, ¿vale? Pero a mí me gusta a veces pedirle rajem, porque es lo que él pedía como hebreo al Padre para los pecadores. Rajem, rajem. Y ese es el origen. Lo vamos a estudiar en su origen, en el hebreo, y lo vamos a estudiar en el latín, que es de donde nos llega a nosotros. Porque la palabra misericordia es una traducción o una herencia latina, porque nosotros somos, como idioma, grecolatino. Muchas de nuestras palabras se originaron en el griego y otras en el latín, además de otras connotaciones árabes y demás. Por ahí no va el estudio de hoy, pero sí para decirte que la palabra misericordia viene del latín miserere, cord, ia, en el latín. Pero vamos a dejarlo ahí para estudiarlo después y centrarnos en el origen, en el hebreo, que decía rajén.
Es preciosa esa palabra. Rahem, literalmente, Rahem significa vísceras o entrañas, intestino, hígado, riñones. Cuando un hebreo decía el Rahem, estaba diciendo las entrañas de alguien, los intestinos de alguien, los riñones, el hígado, todas las vísceras interiores, los órganos internos de la persona. Y los hebreos, ese concepto de Rahem lo sacaron para expresar cuando dos personas o más había una amistad entrañable. Cuando un padre estaba enamorado de su hijo, o cuando una hija estaba apasionada con su hermana, o cuando dos amigos tenían una amistad estrecha, sacrosanta y profunda, apasionada, lo que hoy denominaríamos es que tienen algo visceral. ¿Habéis escuchado esa expresión? Eso es muy visceral. Dice, esa canción es muy visceral, pues sale de adentro. Pues los hebreos, cuando dos personas habían una intimidad muy profunda y muy comprometida, decía, hay entre ellos dos hay Rahem. Cuando Dios y el pueblo de Israel andaban en intimidad, los antiguos hebreos decían, hay Rahem entre Dios y nosotros, porque hay una pasión desorbitada. Hay Rahem. Entonces, ese concepto de entraña se convirtió en una expresión que decía, hay una intimidad impresionante, hay un Rahem impresionante. Pero cuando el pueblo de Israel se olvidaba de Dios y se iba en pos de dioses extraños, lo cual hacía desde los tiempos de Abraham hasta que fueron ya echados por los romanos, y todavía aún hoy lo hacen, pues cuando el pueblo de Dios olvidaba a Dios, ese Rahem se quedaba roto por causa de que una de las partes, el pueblo de Dios, abandonaba el amor profundo hacia su Dios. Pero la situación era de que Dios jamás dejaba de tener ese Rahem. Dios amaba profundamente a su pueblo y se acordaba de él. Y cuando su pueblo ya se veía sin ese Rahem de Dios y volvían en sí, lloraban y decían, Padre, Rahem, Rahem, echamos de menos tu Rahem, devuélvenos esa intimidad contigo, Rahem, Rahem, Rahem. Y cantaban en hebreo, Rahem, Rahem. Y Dios se acordaba de ellos y jamás Dios le impidió y abría sus entrañas, porque el Rahem era el amor visceral de Dios hacia su pueblo y jamás Dios le negó eso. Ese es el Rahem que ellos pedían. No nos lo merecemos. Te hemos olvidado, nos hemos ido con los Baales y ahora estamos en manos de nuestros enemigos, pero el pueblo entero hemos entrado en ayuna y gemimos delante de ti diciéndote, ten Rahem otra vez con nosotros. Y Dios jamás le dijo a su pueblo que no. Siempre tuvo en hebreo Rahem, en español misericordia de su pueblo, misericordia. Por eso dice los salmos que para siempre es su misericordia. Y se ponía todo el pueblo a cantar el salmo y decía, alabad a Jehová porque Él es bueno. Y decía todo el pueblo, porque para siempre es su Rahem. Alabarle con salterio y arpa y todo el pueblo, porque para siempre es su Rahem. Y tal, y porque para siempre es su Rahem. Esa es la gran misericordia de Dios. Ahora, a nosotros no nos viene la palabra misericordia del hebreo, nos viene del latín. Y en el latín la palabra que se emplea es miserere, que también es preciosa. Los latinos, porque el problema de las lenguas, por causa de Babel, se establecieron las lenguas madres y el concepto que nacía en una lengua madre, luego había que aplicarlo a las otras. Y era difícil las traducciones. Pero los latinos, para mi opinión, lo hicieron muy bien. Porque en vez de Rahem, ellos decían miserere, cord terminado en D, cord, ia, miserere, cord, ia. ¿Sabe lo que es miserere en latín? Miserere, ¿a qué se parece?
Fuerte, Ismael. Miseria. Miserere es miseria. Y cor, ¿sabe lo que es cor? Cor es corazón. Porque los latinos lo aprendieron del griego. Cardio. Para el griego es cardio. El cardio es el corazón. ¿Por qué? Porque los hebreos, el amor profundo se creía. Fíjense lo que son las expresiones. Te estoy dando cosas para que la mastique. Para los arameos, la lengua madre del hebreo, el amor profundo nacía de los riñones, de los intestinos, del hígado. No de aquí, sino de aquí. Por eso dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, y dice, de su rajén, de sus entrañas correrán ríos de agua viva. Pero para los latinos, ya la profundidad de esa pasión no nacían en los riñones. ¿Dónde nacían? En el corazón. Y entonces cambiaron el rajén por el cord, por el cardio, por el cord. Y entonces decía, miserere cord ia. Ia significa el deseo de darlo. Y lo que estaban diciendo es, aún por causa de nuestras miserias, volca tu corazón hacia nosotros. No nos olvides, aunque nos hemos buscado tanta miseria. Ten misericordia de nosotros. Desata tu corazón. Esa es la misericordia para los latinos. Y ahí nos llegó a nosotros. Cuando tú dices misericordia, lo que tú estás diciendo, acuérdate de mi miseria y vuelca tu corazón hacia mí, aunque no me lo merezco. Ese es el origen. Y eso, ahora es donde vamos a la parábola, es lo que le faltó al hijo mayor. Y cuando una persona no quiere misericordia para un hermano, está poniendo en peligro su corazón. Porque ahí cuando tú cierras la misericordia, hermano, nunca está justificada una falta de misericordia a nadie. Nunca. No somos llamados a enjuiciar a nadie. Somos llamados a amar la santidad. Somos llamados a condenar el pecado y a llamarle al pecado por su nombre. Por ejemplo, tenemos que aborrecer el adulterio con todas nuestras fuerzas, porque el adulterio destruye una familia, pero tenemos que amar al adúltero. ¿Cómo se consigue eso? Por la gracia y la misericordia de Dios, por el rajén de Dios. Tenemos que odiar la brujería con toda nuestra fuerza. Es algo repugnante el ocultismo. No debemos de tener nada que ver con la hechicería, con el ocultismo, con la brujería, con nada de eso. Pero cuando veamos un brujo o una bruja, que veamos que hay una persona que puede ser rescatada y tenemos que tener rajén con esa persona. Tenemos que amarla y tenemos que llevarle el evangelio y decirle, lo que tú haces no está bien, pero Dios te ama. Y si tú te arrepientes, la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Y la compasión de Dios viene a tu vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que tuvo rajén del mundo. Y Dios cogió a su Hijo y lo mandó al mundo. No para juzgar al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque Dios no me ha enviado a mí su Hijo, dice Juan 3:16. No olvide que está hablando Jesús. A mí, mira Nicodemo, te equivocas. Porque tú eres un legalista, Nicodemo. Y Dios no envió a su Hijo. Dios no me envió a mí para que yo juzgue al mundo y condene al mundo. Dios me envió a mí para que el mundo sea salvo a través de mí, previo arrepentimiento. Esa es la motivación del Padre de esa parábola. Y ¿sabe qué pasa, hermano? Que cuando una persona cierra una actitud misericordiosa, wow, está llamando la legalidad. Está llamando el legalismo. Está diciendo, júzgame porque yo juzgo. Y Dios dice, no juzgáis para que no seáis juzgados. Porque ser misericordioso, dice. Ponme el versículo otra vez. Dice, antes, ahí lo tenéis, antes ser benignos unos con otros y misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó. Dios te llama, hermano. El legalismo, la falta de misericordia, el juzgar, eso hace un daño horrible a las iglesias. La falta de compasión y de cariño. Hay otra parábola, que es la parábola de los 10.000 talentos, que es cuando Dios perdonó
a una persona 10.000 talentos. Y ya hemos estudiado lo que significa eso. Es una barbaridad. 10.000 talentos son como 200.000 años de trabajo en el campo, equivalente. O sea, es una eternidad, condenado eternamente por nuestros pecados delante de Dios. Y Dios fue que, una palabra que a mí me gusta, fue movido a misericordia. Y le perdonó toda la deuda. Pero cuando este salió, hubo uno que le debía 100 denarios, muy poquito, 300 días de trabajo en el campo, comparado con 200.000 años, nada. Y entonces dice que no quiso tener misericordia. ¿Y sabe qué hizo el rey? Le enojó mucho y le dijo, estoy enfadado, muy enfadado contigo, porque he tenido misericordia de ti y te he inundado de mi misericordia para que tú la dirijas a los demás. Hermanos, hemos sido, entre comillas, víctimas de la misericordia de Dios. Y Dios nos ha amado y nos ha perdonado con un propósito, que seamos nosotros también misericordiosos como Él es misericordioso y compasivo. Dele un aplauso al Señor. Ya termino en esta tarde. La misericordia de Dios no tiene límite. Amén.